compartir nada más. Sí. Ajá. Ok. Y ya queda ahí. 2 minutitos. ¿Alguien más? Sí. Para poder iniciar, maestra. ¿Sí? Claro que sí, con gusto. Considerando el tiempo de las personas que ya están conectadas. Por ahí, maestra, es importante que usted sepa que gran parte, por no decir que casi todos, ¿verdad? Nuestros socios son trabajadores, entonces varios están en servicio y pues obviamente para eso le solicitaríamos a usted la autorización para obviamente grabar y poder compartir esta sesión para los que no se hayan podido conectar. ¿Cómo ve? Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Este es un trabajo público, pues. Sí. Ok, Gracias. muy bien. Bueno, pues me voy a permitir presentar a nuestra ponente. Es la maestra Marisela Sánchez Gándara. Es una destacada profesional en el ámbito de la enfermería con una sólida formación académica que incluye su licenciatura en la Universidad Veracruzana y una maestría en investigación educativa por parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla. A lo largo de su carrera ha ocupado diferentes posiciones de liderazgo como docente titular en la Facultad de Enfermería de Veracruz, directora de esta misma facultad. Además, ha tenido roles importantes en la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, como es la FEMAFE, y el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de COMACE, donde ha sido vicepresidente y presidente. En el ámbito clínico ha ejercido su actividad como enfermera general en el Centro Médico Nacional, en el IMSS de Veracruz, así como jefe de enfermeras en el Hospital General de Veracruz. También ha contribuido a la formación y desarrollo profesional de otros en su papel como tutora en talleres tanto de calidad como de seguridad y liderazgo en el cuidado, impartido por el Centro Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Nueva York. Su compromiso con la excelencia en la enfermería se refleja también en su participación en el Consejo Mexicano de Certificación en Enfermería, COMCE, donde ha desempeñado roles como coordinadora de perfiles profesionales de educación continua, evaluadora y aplicadora del proceso de certificación, actualmente desempeñando el cargo de coordinadora de certificación. Su amplia experiencia y liderazgo la convierte en una voz autorizada en el campo de la enfermería. Es capaz de aportar conocimientos valiosos en cualquier contexto académico y profesional, por lo cual, pues no me resta más que cederle la palabra a la maestra para que nos comparta sus conocimientos y veamos esta importancia tan relevante en nuestra profesión como es la certificación en enfermería. Adelante, maestra. Muchas gracias, Pati. Agradezco la invitación a reunirnos esta tarde-noche. Por ahí decía alguien tarde-noche. Yo también acostumbramos acá a decir más o menos esta hora tarde-noche. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo, aprendiendo, conociéndonos, ¿verdad? Porque de alguna manera yo creo que enfermería somos la profesión más extensa que existe en nuestro país y obviamente pues en cada uno de los países del mundo porque es tan necesaria la profesión o este profesional que es enfermería. Voy a presentar el tema.
Si van teniendo dudas, con mucho gusto, incluso creo que somos pocos, podemos interrumpir o como ustedes gusten. Lo importante aquí es que cuando esto concluya, sus dudas, sus inquietudes estén aclaradas y a lo mejor pues se amplían las dudas, pero lo investigamos, como le decía yo a los chicos cuando era profesora, y pues las investigamos y después se las aclaro. Pero creo que no va a ser necesario porque entre todas y todos, creo que por ahí vi un varón, pues podemos avanzar en este tema que es la certificación. Bien, me voy a permitir compartir pantalla. Ok, bien. Esta línea de arriba no la puedo quitar, ¿verdad? Donde dice la reunión se está grabando. ¿Dónde? Sí, Pues, porque ahí viene salir de la reunión y aceptar. Yo creo que ok. no. Mejor no vayamos a o yo no vaya a cometer un error. Bueno, el tema es importancia de la certificación, ¿sí? Este tema no es tan nuevo, ¿verdad? Este tema despertó mucha inquietud cuando se firma el primer Tratado de Libre Comercio, que ya se renovó, ¿verdad? Y enfermería fue de las 11 profesiones que entraron al Tratado de Libre Comercio. Créanme, a lo mejor muchas de ustedes en aquel entonces estaban estudiando, ¿verdad? En aquel momento, cuando nos dicen que enfermería formaba parte de ese acuerdo, de ese tratado, pues decíamos, ¿y cómo le vamos a hacer, verdad? Si no sabemos inglés, era nuestra principal preocupación en aquel momento. Y bueno, empezó a haber reuniones y para abreviar y no llevarnos tanto tiempo, en aquel momento, ¿qué aspectos se consideraron entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México? Se consideró la importancia de la certificación, que eso fue medular, ¿sí? La certificación profesional, la acreditación de facultades y escuelas de enfermería y el código de ética, ¿sí? Esos tres grandes rubros, ¿verdad? Era primero trabajarlos, después unificar criterios con las colegas de Canadá y de Estados Unidos. Obviamente ellas nos llevaban una gran ventaja porque en sus países la certificación pues ya se estaba dando. Y para nosotros pues era algo que conocíamos, pero que no sabíamos cómo manejarlo. Y bueno, a más de 25 años, ¿verdad? Nos encontramos ahora en el 2024, porque esto fue en el 1998. A más de 25 años, pues estamos ya con cierta experiencia, ¿verdad? Con un camino andado, falta mucho por andar todavía se requiere sensibilizar más a los compañeros y compañeras enfermeras sobre la importancia de la certificación. Y bien, eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería Asociación Civil es un organismo, ¿sí? De la, ay Dios mío, de la Secretaría de Educación Pública en la vigilancia del ejercicio profesional a través de un reconocimiento. Este es nuestro reconocimiento de idoneidad, ¿sí? Dado por la Secretaría de Educación Pública y quien nos lo otorga, ¿verdad? Es la Dirección General de Profesiones. ¿Por qué nos otorgó ese certificado de idoneidad que se renueva cada 5 años? ¿Sí? Porque
contamos o cubrimos los requisitos solicitados y contamos con los procesos idóneos para certificar conocimientos, experiencia y desempeño ético de los profesionales de enfermería. Más adelante les voy a explicar por qué. La certificación es una estrategia para la calidad del cuidado. Ustedes de alguna manera, quienes han trabajado en el área clínica, saben que los hospitales se certifican, ¿verdad? Y que en un momento dado, dentro de los rubros que se piden para la certificación de los hospitales, está precisamente la certificación del personal, ¿sí? Y bien, ¿por qué piden que el personal esté certificado? Porque es una garantía de calidad. Si alguien está certificado, eso está garantizando que es una persona actualizada, ¿verdad? Que tiene las competencias profesionales para ejercer la profesión y así sucesivamente. Entonces, la certificación, repito, es una estrategia para la calidad del cuidado. ¿Cuál es nuestra finalidad? Es promover e instrumentar procesos de evaluación de conocimientos, habilidades, destrezas y valores a través de un sistema nacional de certificación y recertificación profesional. Y que este es confiable, transparente, ético, legal y equitativo. Estas colegas, estos compañeros que ustedes ven aquí, son compañeros del Hospital Médica Sur. Ustedes saben que es un hospital privado. Y el año pasado se certificaron 350. Este año el resto, lo que falta, ¿verdad?, del personal, de tal manera que el hospital está financiando la certificación del personal. ¿Por qué? Pues es un hospital privado donde para él es medular decirle a su cliente, a las personas que usan o utilizan los servicios de Médica Sur, ¿verdad?, que su personal, que el personal de enfermería, está certificado y que los cuidados que otorgan ahí en Médica Sur pues tienen una garantía, ¿verdad?, de que son buenos cuidados. Entonces, si en ese momento, cuando ellos se certificaron, perdón, no fue el año pasado, fue el antepasado, estaba terminando la pandemia, si ustedes ven todavía traen los cubrebocas, y el director, ¿por qué están en este lugar? Este es el campo de fútbol. Pues prefirió que no estuviéramos en lugares cerrados para evitar algún riesgo. Y entonces, pues estuvimos ahí en este lugar, casi al aire libre, ¿verdad?, porque los laterales están ventilados. Entonces, la respuesta que hubo, bueno, ahí ¿qué pasó? Empezó a soplar en la tarde, en la segunda parte del examen, a soplar mucho aire, y entonces nos pasamos a esta otra área, ¿sí? Aquí pueden ver una parte del personal. Fue una grata experiencia, ¿verdad? Porque normalmente con las clínicas privadas o con los hospitales privados como que es más difícil. Pero fíjense que ahora los hospitales privados son los que están buscando la certificación de su personal, ¿verdad? Bien, esto es así como compartir una notita cultural. Bien, ¿qué es la certificación? De acuerdo al maestro Javier Mendoza Rojas, que trabajaba en aquel momento en la NUYES, en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, para él la certificación es un acto voluntario, ¿verdad?, hasta hoy, próximamente será obligatorio. Es un acto voluntario al cual se somete un profesionista a un proceso de evaluación para hacer constar públicamente que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio profesional. Bien, ¿a quiénes certificamos?
ha sido necesario que nosotros aclaremos a quienes certificamos y les voy a decir por qué. Hay profesionistas que llegan a COMCE o hablan o se comunican por el correo solicitando ser certificados, pero solamente nosotros certificamos enfermeras y enfermeros mexicanos, ¿sí? También enfermeras y enfermeros de otros países han querido venir a certificarse, pero nosotros estamos certificando solamente personal mexicano, ¿sí? Y enfermeras y enfermeros. Estamos enfocados al área clínica, ¿verdad? Y al área docente. Son evaluaciones diferentes, totalmente con objetivos diferentes, ¿verdad? Patti, que es docente, y a lo mejor algún otro de los compañeros que están el día de hoy compartiendo esta plataforma, también son docentes. Y hay quienes se certifican en ambas. ¿Por qué? Porque trabajan en el área clínica y trabajan en el área docente. Que sí se puede, sí se puede perfectamente certificar. Obtiene, obviamente, vamos a pensar, si estamos ahorita en la Asociación de Quirúrgicas, ¿verdad? Que se certifica como como especialista como en enfermería quirúrgica, ¿verdad? Y aparte, bueno, es docente de tiempo completo o profesor de tiempo completo, puede tener las dos. Son exámenes diferentes, eso sí. Bien, ¿qué perfiles tenemos o qué perfiles manejamos? El técnico en enfermería, ¿sí? El de la licenciatura en enfermería, el de atención primaria a la salud. En atención primaria a la salud tenemos al técnico en enfermería en APS y al licenciado en enfermería en APS. No es especialidad, ¿sí? Ustedes saben que los centros de salud o la Secretaría de Salud, incluso ISSSTE y Seguro Social, también manejan las comunidades. Entonces, si es licenciado en enfermería y trabaja el área comunitaria, ¿sí? Puede solicitar el examen como licenciado, ¿sí? En atención primaria a la salud o como técnico en atención primaria a la salud, ¿sí? Todavía seguimos manejando los posttécnicos. Hay muchas colegas que todavía tienen posttécnico. Y también, bueno, hemos visto que los hospitales, tanto ISSSTE como Seguro Social, continúan formando a su personal con posttécnico. Sabemos también que Cifrus dio ya hace como 3 años, 3, 4 años, la indicación de que no más posttécnicos, sino que debíamos darle, ahora sí, la pauta a la especialidad, que realmente esa es la parte donde nos tenemos que enfocar, ¿sí? Tenemos que ir pues rompiendo algunos paradigmas, algunos modelos que en este momento pues han cambiado y que son necesarios, ¿no? Dentro de las especialidades tenemos la de enfermería infantil, enfermería quirúrgica y la de enfermería en cuidados intensivos. De estos 3 los manejamos tanto como especialidad, el examen a las enfermeras que tienen especialidad y también a las compañeras que tienen posttécnico, por la razón que les decía, no las podemos dejar descobijadas, ¿no? Eso es en cuanto al área clínica. En cuanto a la docente, tenemos el perfil del profesor de tiempo completo, el de asignatura, el del área clínica, o sea, el que se dedica a la enseñanza clínica, ya sea en el área comunitaria o en el área hospitalaria, y al profesor en gestión. El profesor en gestión puede ser el director, puede ser el coordinador de carrera, que también en algunas instituciones educativas existe esa denominación, o puede ser coordinador a veces de posgrado, ¿sí? O coordinador de algún área de su institución, entonces está en funciones de gestión y se puede certificar también como
profesor en gestión. Bien, estos son nuestros, este es nuestro modelo, así nada más muy general se los voy a presentar. Este es el modelo de campos y dimensiones de competencia. Nosotros evaluamos, ¿verdad?, competencias profesionales. No evaluamos perfil de egreso. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de certificación profesional, ¿verdad?, se está hablando precisamente de las competencias laborales que cada uno de nosotros en las diferentes áreas donde nos desempeñamos desarrollamos, qué conocimientos tenemos, qué habilidades y destrezas, qué actitudes y valores, ¿sí? Tenemos en cuanto a competencias, ¿sí? Que hemos ido avanzando, que los cursos de educación continua o los cursos de educación permanente, como creo que ustedes manejan como educación continua, ¿verdad? Hace un rato a la hora de presentar a una de las colegas, ¿sí? Esa área de educación continua o de educación permanente en un colegio es fundamental, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque de acuerdo a las necesidades que tienen los socios, los compañeros que forman parte del colegio o de la asociación, es que se planean los cursos, los talleres, las conferencias, etcétera, ¿sí? Y entonces, cuando ya ese grupo está certificado, ¿sí?, es necesario ver qué necesidades de actualización de conocimientos requiere nuestro grupo. ¿Para qué? Pues para que se actualice, se capacite. A veces necesitamos aprender unas cosas, desaprender otras. Muchas cosas han cambiado. Cuando estábamos en la escuela, pues vimos algunas cosas. Ahora eso que vimos ya no es, ya cambiaron. Entonces, se requiere precisamente de ese trabajo que realiza el comité o la compañera que coordina educación continua. Nuestros campos, ¿verdad?, son el de gestión, ¿sí?, el área disciplinar, las bases de enfermería, el psicosocial y cultural y el metodológico. Estos campos, estos 5 campos, ¿verdad?, vienen en el examen, o sea, se hace un número determinado de reactivos que están enfocados a gestión, otros al área disciplinar, otros a bases de enfermería, al psicosocial y al metodológico, ¿sí? Siempre en nuestras funciones básicas que ustedes ya conocen, el área asistencial, el docente, la de investigación y el área de administración, ¿sí? Todo esto seguramente lo han escuchado. Sabemos que cuando nosotros hablamos de las funciones de enfermería, si estamos hablando del área asistencial, pues el mayor porcentaje de sus funciones son asistenciales, ¿sí? Y tienen algunas funciones administrativas, algo de docentes, ¿verdad? Y a veces muy poco en cuanto a investigación. Pero si estamos hablando de las funciones docentes, ¿verdad?, el mayor porcentaje de las actividades, que no siempre es del todo cierto, ¿verdad?, porque ahora las universidades las instituciones de educación superior prácticamente al docente le equilibran como una parte para investigar, otra parte para el área docente, otra parte para el área administrativa y así sucesivamente. Pero bueno, en general, ¿verdad?, es nuestro modelo y campos de dimensiones por competencias. Espero haya quedado claro. ¿Cuáles son los propósitos de la certificación? Es promover la excelencia en el cuidado que otorga enfermería, proporcionar a quienes ejercen la profesión la oportunidad de confirmar su competencia, ¿verdad? Y si de alguna manera nos damos cuenta que carecemos de esa competencia, pues actualizarnos o tomar cursos, talleres, etcétera. Identificar al personal de enfermería que cumple con los estándares mínimos de calidad.
Otros de los propósitos de la certificación es estimular, fomentar y mantener la educación continua, ¿sí? Garantizar a las instituciones de salud y a la persona de cuidado que el profesional tiene dominio sobre un campo de conocimiento y que ha adquirido habilidades, destrezas y valores para su ejercicio. Si nosotros le garantizamos a la institución de salud y a la persona que cuidamos, va a confiar en lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? A veces esa seguridad que tenemos a la hora de dar un cuidado hace que la persona confíe en nosotros y diga, es un profesional el que me está cuidando, el que me está atendiendo. Bien. Aquí viene esta parte de, al principio les decía, es voluntario, ¿verdad? Todavía la certificación, aunque cuando se realizó, ¿se acuerdan que les dije uno de los documentos que se realizaron en aquel momento? Fue el Código de Ética, cuando el Tratado de Libre Comercio, y se publicó hasta el 2002. Y en el artículo 23 nos dice, los prestadores de servicios de salud deben actualizar y certificar sus conocimientos y destrezas para otorgar un cuidado de calidad. Este está integrado ya en el Código de Bioética. Y también lo encontramos en la norma oficial mexicana, la 019, que fue emitida en el 2013, y nos dice procurar que el personal de enfermería cuente con la certificación profesional vigente expedida por los organismos colegiados que han obtenido el reconocimiento de idoneidad expedido por la Secretaría de Educación Pública. Y más recientemente, ¿verdad?, la senadora Sánchez Cordero, el 23 de noviembre del 2022, sí, creo que sí, porque me tapa aquí un letrero que tengo. La senadora Sánchez Cordero hace una propuesta de ley, ¿sí? Y es su iniciativa con proyecto de decreto, por Perdón, lo que se maestra, para que se le quite el letrerito, usted nada más póngale aceptar. aceptar. No quise, Ajá, no, mira, qué sí. fácil. Pero Sí, no quise correr riesgos porque digo, ¿y si la riego? Pero no, no fíjense se cómo a preocupe. veces, Sí, cómo no correr riesgos, a veces nos limita. Pero sí. bueno, gracias, Pati. Les decía, esta es una propuesta que realizó la senadora Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero, exactamente el 2022. Y en es una iniciativa con proyecto de decreto. Esta la pueden consultar, está en la red, ¿sí? Es un proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan disposiciones al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de colegiación y certificación, donde ella propone que las profesiones vinculadas directamente con la salubridad o del área de la salud, yo diría, en general, requerirán certificación periódica, ¿sí? ¿Qué quiere decir certificación periódica? ¿Verdad? Que a partir de que entre en vigor, ¿verdad? Cuando entre en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ese momento, ¿verdad?, pues ya será obligatorio. Y ahí hay una cuestión como de qué va a pasar con nuestra cédula profesional, ¿verdad? Nuestra cédula profesional, pues es vitalicia. Yo sigo teniendo la misma cédula de cuando egresé como licenciada de enfermería. Que les quiero decir, yo egresé primero como enfermera técnica, ya se darán cuenta cuántos años tengo, ¿verdad? Y posteriormente hice el nivelatorio de la licenciatura, pero aún así mi cédula profesional, mi licencia, ¿verdad?, pues es la misma. Con este decreto, ¿qué va a ocurrir?
profesiones, la Dirección General de Profesiones tendrá que emitir una cédula cada determinado, actualizará las cédulas profesionales seguramente cada 5 años. No lo sé realmente, ¿sí? Porque todavía no están trabajando apenas en esto, ¿sí? Pero seguramente será cada 5 años, ¿sí? ¿Y cómo y por qué me va a actualizar o cómo me va a actualizar profesiones si somos muchísimos enfermeros, enfermeras que estamos trabajando en el área de la salud? A través de la certificación, ¿sí? Tú entregas tu certificado, ¿sí? De calidad, de que estás, tu documento de que estás certificado, ¿sí? Y en automático, Profesiones te actualiza tu cédula profesional. Hacia allá vamos, ¿sí? Los cambios, si ustedes se dan cuenta, no son tan rápido como quisiéramos. Y menos este tipo de cambio que es modificaciones a la ley, ¿sí? Son más lentos, son más pausados, dependen muchas veces de las autoridades que en un momento dado son las indicadas para autorizar si pasa algún proyecto o si se pasa a la Cámara de Senadores, ¿verdad? Haciendo un paréntesis aquí, ahorita que menciono lo de la Cámara de Senadores, seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes vieron algún video en YouTube o en las redes del el 12 de mayo del 2021, cuando se consideró, ¿se acuerdan que se hicieron los festejos del Día Internacional de Enfermería y se dieron reconocimientos a los compañeros que estuvieron trabajando en esta fase del COVID, ¿sí? Hubo un foro de profesionales de enfermería, ¿sí? Ahí disertaron una serie de compañeros de enfermería y en aquel entonces, pues cada quien, yo creo, opina, ¿verdad? Eso no voy a censurar ni a juzgar, cada quien a veces parte de su ámbito o de su experiencia y hace propuestas, ¿verdad? Pero yo creo que enfermería somos un grupo muy grande, lo decía al principio, donde tendríamos que unificar hacia dónde queremos caminar y ser nosotros quienes decidamos ese camino, ¿sí? Entonces, hay cambios, les decía, no son tan rápidos, pero la certificación pues llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, aquí los colegios tienen mucho que ver en el artículo 5º constitucional, ¿verdad? Porque es lo relativo al ejercicio de las profesiones, ¿sí? ¿Y esto quién lo maneja? Pues la Dirección General de Profesiones, que está precisamente en el área de profesiones en la Ciudad de México. Bien. Hace un momento les decía que les iba a explicar mejor esta cuestión del examen, ¿no? Contamos con, bueno, antes quiero comentarles, cuando se inicia la certificación, se hicieron pruebas, pero en aquel momento fueron pruebas muy empíricas, ¿verdad? Prácticamente, pues ni teníamos dinero tampoco, ¿verdad? Los colegios, pues a lo mejor ahorita Pati me dice, tampoco tenemos dinero, ¿verdad? Pero en aquel momento Qué bueno era que la muy... maestra sí. O sí, Pati, ya tienes dinero ahora, ya pagan su inscripción y su anualidad los socios, porque en aquel momento no era así como, no nos alcanzaba ni siquiera para el pasaje a la Ciudad de México. Pero bueno, no es queja, es parte de la historia que a veces nos toca vivir, ¿no? Entonces, en aquel momento,
nosotros redactábamos el examen, lo aplicábamos, lo calificábamos, dábamos el informe, etcétera. O sea, éramos juez y parte, ¿sí? En aquel momento. Pero era lo que teníamos, ¿sí? Era lo que teníamos y estábamos empezando. Ahora, a partir del 2007, ¿verdad? Dentro de los requisitos para ser un órgano certificador, se requiere, ¿verdad? Contratar los servicios de un órgano evaluador externo. ¿Por qué? Porque no se puede ser juez y parte, ¿sí? Alguien de fuera, que nada tiene que ver aparentemente con la profesión, ¿verdad? Debe de hacer esto que hace el YEYA, que por cierto está en San Luis Potosí, ¿sí? Que es el Instituto de Evaluación de Ingeniería Avanzada. Este órgano evaluador externo, ¿verdad? No solo nos evalúa, nos hace a nosotros los exámenes, sino a muchas otras profesiones, ¿sí? Y en otros países, y también trabaja para otros países. Es un organismo muy serio, muy formal, muy ético, ¿verdad? Y ¿cuáles son sus funciones? Bueno, constata que enfermería asume un comportamiento ético y disciplinado durante la aplicación de la evaluación, ¿sí? Emite un reporte sobre los resultados de cada uno de los participantes, dando a conocer las áreas de oportunidad que debe desarrollar. Miren, esto a mí me pareció fantástico. Les voy a decir por qué. Porque les dan una hoja personal, o sea, de tu examen, ¿sí? Y te dicen en dónde tienes fortalezas y en dónde tienes espacios de oportunidad, ¿sí? Donde tú te dicen, bueno, dentro, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, hacen su examen de quirúrgica, pero dentro de su examen de quirúrgica no nada más les preguntan sobre quirúrgica, sobre el área quirúrgica. Les preguntan de anatomía, de fisiología, de patología, de pediatría, de gestión, en fin, ¿sí? Claro, el mayor puntaje, la mayor cantidad de reactivos es sobre su área de expertez, que es la quirúrgica. Pero a veces, por ejemplo, hay compañeras que el área de administración está débil. Entonces, les entregan una hoja personalizada donde les dicen, esta es su área de fortaleza, ¿sí? Y esta es su área de oportunidad. ¿Para qué es eso? A nadie le interesa, ni a su jefe, ni a su directora, ni a su presidente de la asociación, ¿sí? A nadie le interesa esa hoja más que a cada uno de los sustentantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son áreas de oportunidad para desarrollar. Y que en un momento dado, si nos dice ahí que a lo mejor en el área de administración yo estoy débil, bueno, ¿cuál es mi deber? Pues buscar la oportunidad de ir a un curso, ¿verdad? A lo mejor que sepa yo un poquito más del proceso administrativo, etcétera, ¿sí? Ese informe lo da este organismo, ¿sí? Y se revisa los reactivos, los resguarda, elabora, aplica y califica las evaluaciones. Fíjense bien, dice revisa los reactivos. Algunos de ustedes, cuando hicimos lo del perfil simultáneamente hicimos el perfil de infantil, de la especialidad, de quirúrgica y de cuidados intensivos. A mí me tocó, yo soy pediatra, entonces a mí me tocó trabajar con los pediatras para hacer los reactivos, ¿sí? Los reactivos los elabora, ¿sí? Expertos en la disciplina, expertos en el área. Se convocó a compañeros del área quirúrgica, que la respuesta fue fabulosa. Creo que fue donde tuvimos más personas involucradas, primero, para realizar el perfil de quirúrgica, ¿sí?
Ya cuando el perfil de quirúrgica y los 3 perfiles fueron aprobados y revisados y autorizados, se convoca nuevamente para formar grupo para realizar los reactivos. ¿Quiénes elaboraron los reactivos de quirúrgica? Enfermeras quirúrgicas. ¿Sí me explico? ¿Quiénes elaboraron los reactivos de infantil? Enfermeras pediatras. ¿Sí? Entonces, estos reactivos no los elabora el YEYA, ¿sí? Ellos revisan, digamos, los formatos. Ellos nos enseñaron la metodología para el diseño de los reactivos, ¿sí? Esos reactivos los resguarda en un banco de reactivos, ¿sí? Que cuando califica, ¿verdad? Porque cuando se presenta el examen, nos dan una tira, ¿sí? Donde vamos rellenando cuadritos o bolitas, depende de lo que hayan puesto, ¿verdad? Y pasa por un lector óptico, ¿sí? Y el lector óptico es el que da el resultado. Porque ustedes dirían, bueno, pero si no son enfermeros, ¿cómo es que van a calificar? No, no es un examen que se califica, digamos, de manera manual, sino a través de un lector óptico, ¿sí? Es imparcial, aplica los principios éticos de legalidad y responsabilidad. Este es nuestro órgano evaluador. Bien, ya vamos entrando en materia. ¿Qué se requiere para certificar? La convocatoria del examen, ENCE es Examen Nacional de Certificación de Enfermería 2024. Cada año hay una convocatoria, ¿verdad? En este año acabamos de tener el 6 de abril la primera aplicación. La segunda es el 6 de julio y la tercera es el 9 de noviembre, ¿sí? Las fechas son más o menos cercanas, los meses casi, bueno, antes era en marzo, ¿sí? Pero como cambiaron un poco lo de Semana Santa y todo esto, entonces se modificó, pero casi las fechas son muy cercanas a esta fecha que tenemos ahorita. Dentro de los periodos del proceso de certificación, ¿verdad? Viene aquí descrito, yo me voy a ir aquí a la segunda convocatoria, ¿verdad? Que es muy parecida, las 3 son parecidas, lo único que cambia son las fechas, ¿sí? La primera etapa, la de inscripciones, ¿sí? Es la primera semana de abril, ¿sí? La recepción de documentos es la primera semana de mayo y la aplicación de la evaluación es el 6 de julio, ¿sí? Toda esta información la pueden encontrar en la página de COMSE, ¿sí? Y lo mismo en la tercera convocatoria, que la evaluación es para el 9 de noviembre. Igual, las inscripciones se dan la primera semana de agosto, ¿sí? La recepción de documentos la primera semana de septiembre y el examen el 9. Ustedes dirían, ¿por qué tan pronto? ¿Sí? Hay quien, por ejemplo, me habló y me dice, ay, se nos pasó las inscripciones y queremos para la evaluación el 6 de julio. La inscripción es como un primer aviso, ¿sí? Donde el presidente del colegio, de la asociación, manda un oficio diciendo que está interesado en certificar a su personal, que aproximadamente tiene tal número de personas para certificar, que si son licenciados, que si son técnicos, que si son en cuidados intensivos o quirúrgicos, o sea, el área que desean certificar. Es así como un primer acercamiento entre la asociación, el colegio, con nosotros, con COMSE. Bien. ¿Cómo se da este proceso de certificación? Lo que les estaba comentando. Hay una solicitud de participación, ¿sí? Se envía por correo electrónico a COMSE, ¿verdad? Solicitando participar en el proceso de certificación para tal fecha, por ejemplo, ¿sí? Se entrega la documentación
cuando se mete la solicitud de participación, ¿verdad? Y ponen, por ejemplo, son tantas licenciadas, tantas técnicas, tantas, porque aunque sea una asociación de quirúrgicas, hay ocasiones que hay inquietud de personas que a veces porque conozco a quien va ahí o quién es la presidenta o quien está en el consejo, yo quiero certificarme ahí, ¿sí? Y puede ser, o sea, sí puede certificar, no necesariamente tiene que ser pura quirúrgica, pero eso lo deciden ustedes, ¿sí me explico? Pero se los comento porque, por ejemplo, hay ocasiones que docentes quieren certificarse y bueno, el proceso para nosotros es el mismo, ¿sí? Entonces, la entrega de documentación, bueno, perdón, me regresé aquí, al hacer la solicitud de participación y poner cuántas son de cada uno de los diferentes tipos de certificación, entonces, COMSE, las secretarias COMSE, que quiero decirles que son una maravilla porque siempre, yo creo que es desde que nacimos como COMSE están con nosotros, entonces dominan muchos aspectos para que ya ni siquiera nos tienen que preguntar, ya saben, que hay que enviar los formatos, les envían a ustedes los formatos para que a su vez ustedes, ¿sí? O le entreguen a sus socios. Ah, ¿te vas a certificar como quirúrgica? Este es el formato. ¿Te vas a certificar como licenciado en enfermería? Este es el formato. Y así sucesivamente, ¿sí? Se entrega la documentación. El siguiente, ya estamos durante el proceso, ¿verdad? El pago de la certificación, que son 3,500, ¿sí? Es igual para todos los niveles. Se realiza la evaluación, el examen en la fecha indicada, ¿verdad? Y el órgano certificador, ¿verdad? Evalúa, ¿verdad? Y nos envía los resultados a COMSE para que a su vez nosotros entreguemos los resultados a la Dirección General de Profesiones y en este caso a los colegios, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya la duración en que tarda el órgano evaluador en enviarnos los resultados son entre 1,5 meses y 2 meses, ¿sí? Ya cuando se entregaron esos resultados, ¿verdad? El colegio se le sugiere, no es obligatorio, pero bueno, consideramos que el huevo pues hay que cacarearlo, porque si ustedes están certificando, ¿verdad? Y de alguna manera es informar tanto a las autoridades, porque se invita, ¿verdad? A las autoridades que ustedes consideren invitar para la entrega de los certificados, ¿sí? Y se hace una ceremonia formal, que ustedes deciden dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Para entregar ya los certificados a cada uno de los, en este caso, de los socios de la asociación. Bien. ¿Qué se evalúa? Bueno, la evaluación curricular para el proceso de certificación, el 10% es evaluación curricular, ¿sí? El 50% es evaluación a través del examen escrito, que es el que diseña el IELLA, el organismo evaluador. Y el 40% para el proceso de enfermería, ¿sí? Lo que nos da un 100%, ¿sí? Esto es en cuanto a certificación. Para la bueno, ahorita les digo el de docentes y ya luego les hablo de la recertificación. El proceso de certificación de docentes, ¿verdad? El portafolio de evidencia equivale al 60%, el proceso de enfermería el 20% y el plan de clase 20%, lo que nos da un total de 100 puntos. Eso es en cuanto a certificación. Para recertificar, ¿sí? Ya no presenta ni proceso ni plan de clase. Solamente
entrega el portafolio de evidencias, ¿sí? Que equivale al 100% y que es un total de 100 puntos. La calificación mínima aprobatoria, que se integra con la sumatoria de todos los instrumentos de evaluación para considerar aprobado, debe ser mayor de 80 o de 80 para arriba, ¿sí? Aquí es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si estamos entregando un certificado de calidad, pues no vamos a entregar un certificado de calidad a alguien que saque 70 o 60, ¿verdad? Tiene que ser de 80 en adelante. La vigencia, ¿sí? Es de 5 años, ¿sí? Y posterior a eso viene la recertificación, que es una evaluación curricular, 100%, ¿sí? Aquí era lo que les iba a decir. En cuanto a la recertificación, ¿sí? Ya les expliqué la de docentes, pero faltó la recertificación para los otros profesionales. Esta recertificación es muy importante y se los comentaba ya anteriormente, la responsabilidad, el compromiso que tiene el Comité de Educación Continua, ¿sí? Es fundamental porque eso le va a permitir al socio ir adquiriendo documentos de esa formación de educación continua, ¿sí? Que puede ser también de difusión de la cultura, de la investigación, etcétera, ¿sí? Pero todo la asistencia a eventos académicos, la participación en eventos académicos, la participación en pláticas, en conferencias. Por ejemplo, ustedes, yo he observado que de las especialidades, fíjense, y se lo comentaba, ¿sí? A Lupita López, que las veo muy activas a las quirúrgicas, ¿sí? Muy, muy activas, más activas que las otras dos especialidades que nosotros estamos manejando, que es la infantil y la de cuidados intensivos. Entonces, para recertificarse, ¿verdad? Tenemos dos opciones, ¿sí? La opción A, que es por créditos, ¿verdad? Entrega su portafolio de evidencias integrado con documentos probatorios de la educación continua a partir de la fecha de la certificación, ¿sí? Son 5 años que tiene vigencia, entonces su portafolio de evidencias va a contener, ¿sí? Toda aquella documentación que puede demostrar que esos 5 años estuvo capacitándose. Incluso, a lo mejor en esos 5 años tomó una maestría, hizo varios diplomados, llegó a hacer un doctorado. Porque eso hemos observado en los expedientes de muchas de las colegas, ¿sí? Entonces, para recertificar se requiere un mínimo de 250 puntos y el certificado de calidad vigente. Esa es la opción A. La opción B, si no alcanza este puntaje, ¿sí? Entonces, no es que se le repruebe, se va a recertificar, pero se recertifica por examen, ¿sí? Entonces, presenta el examen, presentar examen de no reunir los 250 puntos necesarios, se recibe la guía para la evaluación a través de la coordinadora de sede. O sea, vuelve a presentar el examen. Obviamente, ¿qué hemos observado? Que los compañeros pues buscan la forma de no volver a presentar el examen. Cualquiera lo haríamos, ¿no? Entonces, pero tiene que tener presente que tiene que demostrar a través de documentos o de un portafolio de documentos que se mantuvo esos 5 años actualizándose, ¿sí? Ese es el compromiso. Bien. ¿Quiénes se benefician? Yo diría todos nos beneficiamos, ¿sí? Se beneficia nuestra institución, ¿verdad?
o la institución, ya sea de salud o la educativa. Se beneficia enfermería, la persona que atendemos, que cuidamos, la sociedad. Todos salimos beneficiados. Y vamos a ver, van a ver cómo sí. Ventajas para la sociedad. Ya estamos en los comentarios finales, así que vayan redactando sus preguntas o pensando en sus posibles preguntas. Las ventajas para la sociedad. Protege al público de prácticas poco seguras. ¿Sí? Garantiza la calidad y seguridad del cuidado. Permite a las personas, elegir los servicios de enfermería de acuerdo a la calidad de su desempeño. Garantiza a las instituciones y al usuario de los servicios de salud que el profesional tiene dominio sobre el campo disciplinar. ¿Sí? Eso es en cuanto a ventajas para la sociedad. Logros para la profesión. Promueve el desarrollo de la profesión. Confiere a enfermería responsabilidades, identidad y prestigio. Favorece la mejora continua en los servicios de enfermería. Impulsa la actualización permanente de saberes, técnicas y procedimientos. Y para la enfermera y el enfermero, ¿verdad? Impulsa el bienestar socioeconómico y satisfacción personal. Favorece el compromiso ético como profesional. Proporciona a quienes ejercen la profesión la oportunidad de confirmar las competencias en la práctica. Impulsa a la búsqueda de conocimiento propio y lograr la independencia profesional y disciplinar que tanto requerimos. Esos son nuestros comentarios finales. Y por último, ¿verdad? Este mensaje que me parece interesante. Y nos dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Listo. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Vamos a escuchar a Alma o a Ruth o Vero, alguna que tenga por ahí las preguntas, de favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Hola. Muy interesante el tema, de verdad que nos quedamos sorprendidas de toda la importancia que es para el personal de enfermería. En este momento no están generando una pregunta específica, mas sin embargo, yo quisiera preguntarle, maestra, ya en la parte de trabajo, muchas compañeras, y lo vemos y nos preguntan, bueno, ¿qué me beneficia? Que usted, por ejemplo, ya nos lo plantea, mas sin embargo, los compañeros nos dicen que en qué me beneficia el generar una certificación. ¿Cuáles son los costos que esto representa para los compañeros o para las compañeras cuando estamos haciendo una certificación, una recertificación para las que tienen esa oportunidad? De verdad que es interesante, pero a mí me gustaría mucho saber por parte suya, ¿qué opina acerca de esta actitud o esta forma de ver estas circunstancias pues, ¿para qué me sirve una certificación? Yo lo voy escuchando en varias ocasiones y yo digo, bueno, vamos a ver cuáles son la importancia, que para eso es aclararnos esos puntos tan interesantes que nos viene usted a presentar, maestra. Claro que sí. Perdón. ¿Cuál es su opinión acerca de esta postura del personal? Mira, Ruth, esta parte que tú preguntas es a lo que nos enfrentamos de manera cotidiana. Sí. Hace muchísimos años yo también estuve como presidenta del colegio de acá de Veracruz. Y qué difícil. Es más, qué difícil era convencer de que llegaran a nuestras sesiones, ¿sí?
Y de repente decían, no, es que no puedo salir del servicio, no esto, no lo otro. Nos inventamos, pedimos permiso en los hospitales para llegar a dar media hora, una hora de capacitación. Bueno, ya no sabíamos qué inventar, ¿sí me explico? De repente yo creo, bueno, somos una numerosa profesión, ¿sí? Muy diversa, que también tiene mucho que ver eso, la diversidad en la formación. Todavía encontramos muchas escuelas privadas. Me atrevo a decir que a veces no reúnen, no tienen los reboes, en fin, no es un tema para eso, pero ocurre, ¿sí? Y entonces encontramos una diversidad de formación. Ese es un punto también que afecta. El otro es el pensar que no pasa nada, ¿sí? No va a pasar, es voluntario. Miren, yo las veo, que estudian, que se preparan, que suben, que bajan, pero mira, ella y yo ganamos lo mismo. Fíjense, o sea, cómo nosotros mismos, ¿sí? Minimizamos nuestra profesión en lugar de, ¿sí? En lugar de exaltarla, de yo voy a ser la mejor enfermera. O sea, cada uno de nosotros tiene ese compromiso personal de buscar ser, o sea, no de competir, sino competir consigo mismo y decir, yo voy a ser la mejor enfermera en mi servicio, ¿sí? O sea, les decía hace un momento, yo veo cómo las quirúrgicas, que el curso, que el congreso, que el tema, que aquí, y le digo a Lupita, oye, ¿cómo trabajan ustedes? Qué bárbaro, ¿no? Porque de repente me llegan los, ¿cómo se llaman? Los de webinar o algo así, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pero uno quisiera, a mí me da gusto, ¿sí? Porque esa es la tónica que enfermería tiene que seguir. Miren, romper esquemas, paradigmas es muy difícil, ¿sí? Yo recuerdo, y no hace mucho, siempre estábamos pegados a un congreso, íbamos más a los congresos médicos que a los congresos de enfermería. Enfermería. En verdad. Y a mí me daba mucha molestia porque yo decía, ¿y a mí qué me interesa ver las laminillas de las células del tal persona que falleció si ni siquiera lo sé interpretar? ¿Sí me explico? Porque de repente pues eso presentan en sus congresos, ¿no? Pero preferimos ir o preferíamos ir. Hemos ido cambiando porque, bueno, la prueba está en ustedes. Ustedes hacen sus congresos y no necesitan absolutamente de nadie. ¿Sí me explico? Y sus congresos asisten, hay conciencia, van creando. A lo mejor yo les pudiera decir, eso ya rompieron un esquema, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerle para la pregunta que formula Ruth? En un hospital. Es difícil, pero hay que estar duro y duro y duro. Créanmelo, ¿sí? Se los digo por experiencia. Miren, y seguramente ustedes lo vivieron. Cuando la licenciatura, todavía en este siglo encontramos personas que dicen, ¿para qué la licenciatura si no me pagan como licenciada? Todavía lo encontramos. Olvídate, yo le decía en aquel entonces cuando andábamos, bueno, San Luis Potosí fue de las universidades que más tempranamente entró a la licenciatura, ¿sí? Y yo la ponía de ejemplo acá en mi universidad porque yo le decía, la Universidad de San Luis Potosí ya tiene la licenciatura y nosotros todavía no. ¿Sí me explico? ¿Por qué no nos autorizan? Porque es a veces luchar y trabajar con autoridades y convencer, ¿sí? En el caso de los colegios y asociaciones, es platicar con las jefes, con las autoridades de los hospitales para que permitan que ustedes den una plática. ¿Sí me explico? Es ir formando redes, ¿verdad? Que nos permitan ser más fuertes, porque somos numerosos, pero no somos fuertes. Sí. Esa es nuestra gran debilidad, ¿sí? Porque hay quien te dice, ¿yo para qué me voy a certificar si no me lo cuentan? ¿Sí?
Pues ya lo están contando. Porque, Sí. por ejemplo, miren, aquí en el ISSSTE, muchos del ISSSTE se certificaron y estaban muy sentidos porque el certificado que ellos entregaron no se los contaron, pero no se detuvieron, fíjense. Cuando a mí me hablan, me dicen, oiga, maestra, fíjese qué pasó. ¿Y quién te evaluó? No, pues el área administrativa. Ni siquiera sus jefes, ¿sí me explico? Sino el área administrativa, no sé cómo esté organizado, pero fue en el ISSSTE. Le digo, entonces metan un documento. Metieron un documento y luego ya pasó el tiempo. Me hablan, me dicen, sí, nos lo contaron para escalafón. Bueno, es que a veces tenemos que luchar. Si yo estoy esperando que vengan y me digan, ay, enfermería es, así como hicieron ahora el 12 de mayo, cuando se hizo toda esta cuestión. Sí, pero eso fue así como que ahorita ya se les olvidó todo lo maravilloso que fueron las enfermeras en la pandemia. Una pandemia. ¿Sí me explico? Ya, pasó el amor, pasó todo. Y yo pregunto, ¿les aumentaron el salario? Porque ya reconocieron que enfermería en algunos lugares sacaron adelante a sus pacientes y no les importó que sí se contamine. Yo pregunto, a lo mejor sí les dieron un estímulo académico, económico. Pero la pregunta es, ¿les aumentaron el salario porque se dieron cuenta que son verdaderas profesionistas? No. ¿Les reconocieron como licenciados en enfermería? No. ¿Sí me explico? O sea, todavía encontramos colegas que tienen contrato como auxiliar de enfermería, lo cual no es justo, ¿sí? Y entonces, y a lo mejor a veces cuando me pongo en ese lado, yo digo, bueno, a lo mejor por eso esa molestia de, ¿para qué me certifico? Pero entonces me viene la otra parte. Yo digo, ¿cómo carambas no me voy a certificar? ¿Sí? Si esto me sirve a mí, ¿sí? Y que eso me llena de orgullo, me llena de gusto, de saber que de alguna manera alguien me está evaluando desde afuera, pero el resultado a la única que le importa es a mí. Ni siquiera los resultados no se dan a conocer de manera pública, porque a veces las personas tienen miedo, ¿verdad? Se van a enterar de que no sé. A la única que nos debe de interesar si sabemos o no es a nosotros. Y ahí eso se llama amor propio, ¿sí? Como profesionales. Entonces, tenemos que ir sensibilizando. No es fácil, las entiendo, no es fácil. Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo, primero que nada, el equipo, o sea, el consejo de la asociación, pues tiene que tener sus mismos objetivos, su mismo interés, el conocimiento, que cuando les pregunten sepan contestar. ¿Sí me explico? Cuando tengan dudas, que, oye, ¿qué onda con la certificación? Mira, aquí tengo un tríptico, ¿sí? Aquí está, va a haber una plática, estás invitado, qué sé yo. O sea, aunque nos cansemos, ¿sí? Descansas tantito y sigues, porque con enfermería, créanme que es solamente así, ¿sí? Y luego viene esa cuestión de que, les decía, cuando llega ya toda esta cuestión de la licenciatura y ahora para todo te piden la licenciatura y resulta que no la tienes. Que si quieres ser jefe o directora de algún área del hospital, pues tienes que tener licenciatura, mínimo. Yo creo que ahora han de estar pidiendo hasta maestría, ¿sí? Pero en aquel momento yo recuerdo cuando hubo el cambio de jefe en un hospital, que no voy a decir el nombre, resulta que en la convocatoria decía licenciada en enfermería. Y antes, para ser jefe de enfermeras, pues era así como por dedazo la que sigue. En mi época, ya ustedes son niñas todavía.
Pero en mi época sí era, ¿sí? ¿Quién va a ser? Bueno, pues después de la jefa sigue fulana, ¿sí? Pues cuando sacan la convocatoria y ponen, se convoca base, licenciada en enfermería. Y fue de las poquitas que tenían, en todo el hospital eran 2 las que habían estudiado con nosotros la licenciatura. Una de ellas quedó y no la que esperaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se confiaron. La pregunta es, si ahorita nosotros nos confiamos en que es voluntaria la certificación, ¿verdad? Y viene el decreto de ley, donde ya a partir de tal fecha, ¿sí? Debemos todos estar certificados. ¿Por qué esperar hasta entonces? ¿Sí? Claro. Esa sería la cuestión, Ruth. No sé si di respuesta a tu inquietud. Y definitivamente sí, es un trabajo muy fuerte a lo que está, pues está generando, que se tiene que generar los colegios, las asociaciones para ir trabajando con el personal de enfermería. Yes. Tenemos una pregunta por aquí, dice, ¿es válida la certificación en México si la enfermera decide ir a trabajar al extranjero? ¿La certificación de México es válida si quiere ir a trabajar a otro espacio? Esta certificación que se realiza aquí en México, ¿me la van a validar en otro espacio? Hablando extranjero. Bueno, si, así como cuando vienen enfermeras que quieren trabajar aquí, sobre todo en las escuelas, más que nada, tienen que validar sus documentos, todos sus documentos, ¿verdad? Con relaciones exteriores, ¿sí? Sí. Y cuando vienen de otro país que no es el idioma nuestro, pues tienen que traducir, ¿sí? Y alguien tiene que decir si estos documentos son legales en aquel país, por lo tanto pueden ser legales aquí. Sí me explico, porque a lo mejor alguien trae un documento en ruso o en chino, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues aquí está muy bonito el documento, pero pues ni sabemos qué dice. Entonces, por eso se pide la traducción desde el punto legal, digamos, con un notario también, de que esos documentos que la persona trae sean legales, ¿sí? Entonces, y un certificado de estudios, por ejemplo, que es lo que en otras, y la cédula, lo que piden es como la convalidación. Si lo que ese documento trae, ese certificado trae con el plan de estudios del país donde va, ¿sí? Obviamente la certificación, ¿sí? Como es una certificación otorgada, no nada más por el Consejo Mexicano de Certificación, sino validada por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y por la Dirección General de Profesiones. De tal manera que, por ejemplo, todas las compañeras que se han certificado, hay un archivo. O sea, ustedes pueden incluso preguntar en profesiones. La maestra Gregoria Patricia Muñiz Carreón, ¿está certificada? Buscan. Sí, sí está certificada. ¿Sí me explico? O sea, todo esto, obviamente, ustedes saben todo lo que ocurría en nuestro país y dicen que sigue ocurriendo, ¿verdad? Que si querías un título y un papelito así, pues vete ahí a no sé dónde en México y te lo dan, lo que quieras. Bueno, Profesiones ha ido buscando la forma de ir cerrando esos espacios que muchas veces personas oportunistas aprovechaban. Pero ahora tú puedes perfectamente conocer si yo tengo cédula profesional, por ejemplo. Te metes, ¿verdad? Quiero saber si la maestra Marisela Sánchez Gándara es enfermera o a lo mejor es otra cosa, ¿sí? O sea, ahora es más fácil. Ya no es tan fácil defraudar, ¿sí? Pero de que ocurre alguien de los que nos está escuchando podría decir, yo conozco, sí se da.
pero ya menos. Entonces sí es válido, sí es válido. Lo que pasa aquí, porque sí tuvimos la experiencia que fue como en el 2003, cuando lo del tratado, pues sobre todo Estados Unidos quería enfermeras mexicanas, ¿sí? Incluso hicimos una visita, ellos nos pagaron todo, todo nos pagaron para que conociéramos el hospital, porque como estaba yo en la Federación de Escuelas de Enfermería, pues es, digamos, el semillero, ¿verdad? Y entonces fueron alumnos y fueron maestras para conocer el hospital y les dieron pláticas, las trataron de sensibilizar. ¿Por qué? Porque hace falta personal de enfermería, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Ahorita tal vez ya no sea tanto el problema el inglés, porque bueno, ahora dentro de la carrera ya se exige cierto nivel de inglés, pero en aquel momento pues, estábamos en pañales, ¿sí? Entonces era muy difícil. ¿Y qué hacían ellos? Les daban un curso a los que quisieran irse a trabajar allá, les daban un curso de 6 meses de preparación de inglés, les daban casa, comida, bueno, o sea, realmente había muchísimas facilidades. ¿Por qué? Pues por el déficit de enfermeras que hay a nivel mundial, no nada más ahí, a nivel mundial, ¿sí? Pero fíjense, ocurrió un fenómeno bien interesante. Agarra el hospital y nos dice, queremos mandar un grupo de enfermeras a que conozcan un hospital en México. Y vinieron. ¿Y saben cuál era el fin de ellos? Que las enfermeras norteamericanas vieran con tan poco trabajaban mucho las enfermeras mexicanas. Y con el número de pacientes tan grande y con tantas carencias, porque además fuimos ¿a dónde fuimos? Al Hospital General de México. Ahí los llevamos, estaban impactadas, ¿sí? Pero al hospital le convenía que sus enfermeras vieran cómo se trabajaba en México. Sí. Muy Y a bien. nosotros nos interesaba eso. ¿Qué más? A ver, Sí. Pati. No, maestra, nada más una pregunta que me están haciendo acá por el chat. ¿Qué sucede si la enfermera presenta el examen de certificación y no lo acredita con el 8 que está, que nos compartió usted? ¿Qué sucede en esos casos? O sea, nosotros no lo consideramos como reprobado. Se le considera otra oportunidad para otro momento. ¿Sí me explico? Ah, ok. Sí, Sí. O ok, sea, no utilizamos la palabra reprobado, ¿sí? ok. Simplemente no cubrió los requisitos por alguna razón. Miren, una de las situaciones es que durante el examen les decimos a los evaluadores, recuérdenles, y ahí dice en el examen, ¿sí? No deje de contestar el proceso de enfermería, ¿sí? Ok. Si contestaste todo bien y dejaste sin contestar el proceso de enfermería, en automático, el y ella, quien califica, lo cancela. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que estar, ¿sí? La base, ¿cuál es? El proceso de enfermería. Por eso las asociaciones y colegios les preparan un taller a sus socias para que estén más avesadas sobre el proceso de enfermería. Muy bien, maestra. Pues bueno, mire, ya ahorita se nos agotó el tiempo, pero bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, pues que nos la hagan en el chat y con gusto se las pasamos a usted, maestra. Claro. Igual y ya nada más preguntan que una vez que, supongamos, si fuera el caso, ¿verdad? De que no se logró con el puntaje requerido, la persona tendría que volver a pagar la cuota del examen, o sea, los 3,500. Por eso es que hay que prepararse. Hay muchas estrategias, Pati. Los colegios
tienen muchas estrategias para capacitar precisamente a su personal, ¿sí? Además que en cuanto se inscriben y pagan, hay una guía, ¿sí? Ah, ok, excelente. Se les entrega una guía a la presidente y la presidente pues hace grupos de estudio, bueno, todas las estrategias que ustedes puedan tener a su alcance para estudiar y para hacer los grupos de estudio es su decisión, pero hay una Ok. guía para cada área. Sí, de hecho, nosotros tenemos pensado sondear, ¿verdad? En qué se quieren certificar, cuál sería el rubro que van a seleccionar para certificarse, y en base a eso generar un curso, sobre todo de Exacto. proceso cuidado enfermero y de otros temas. Entonces, pero ya sería específico nada más para las personas que quieren hacer la certificación. Ujú. Pues sí, sí es importante. Por ahí a lo mejor la profesora Guadalupe que dio la sesión pasada con FEMEC explicaba también esta parte tan importante de la certificación, dado que como usted bien lo mencionó, la cédula ya quedó, digamos, hace 20 o 30 años que salí, entonces que de alguna manera ante problemas ético-legales, Sí. defiende un poco lo que viene siendo la certificación porque es un organismo que está avalando que la persona cumple con las competencias y las habilidades Así para es. desempeñar esa función, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, pues no sé si quieran comentar algo más, chicas, Bélgica, Ruth, Vero, Alma, si no, pues para darle las gracias, ¿verdad? Solo agradecer a la maestra la oportunidad y bueno, el aprendizaje de esta sesión. Y bueno, mucho gusto, Alma Valles, a sus órdenes y seguiremos trabajando en lo que nos compete en la asociación y bueno, cualquier cosa aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Alma, gracias a todos. Gracias, Patti. Sí, creo que Bélgica quería decir algo. Adelante, Hola, buenas noches. Pues muchas gracias, maestra, por explicarnos la importancia de esto. Quedó muy claro y muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Bélgica, estoy para servirles, Pati, lo que se les ofrezca, cualquier duda, a través del chat, lo que necesiten. Estamos para servirles con mucho gusto. muchísimas gracias. Bueno, pues ya después a las personas que nos hicieron favor de conectarse, por ahí les estaremos mandando en un futuro una liga para conocer en qué se quieren certificar, ¿sí? Y luego ya proponer lo del curso para prepararnos para la entrega de la documentación y posteriormente presentar el examen. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, estamos para Creo que servirles. esta plática fue muy fructífera, nos aclaró bastantes dudas, entonces, pues por aquí seguimos. Le agradecemos de Gracias a ti, antemano Pati. y después le hacemos llegar su constancia. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta Bonita luego. noche. Gracias, Hasta bye luego. bye. Bye.